amigos y seguidores de nuestro diario, qué gusto saludarlos nuevamente en este ejercicio democrático que hace esta casa editora. Hoy nos visita en nuestra casa Amílcar Rivera, él es candidato presidencial por el partido Victoria. Le damos la bienvenida. Amílcar, gracias por aceptar la invitación. A ustedes, Luis, muchas gracias, y hoy tengo el gusto de poderles entregar el plan Victoria, el plan de gobierno, y quiero manifestarte que es el primer medio de comunicación que se lo estamos entregando físicamente. Todos los seguidores y los guatemaltecos lo pueden ver en nuestra página. Tenemos un link para que ellos lo puedan descargar y lo puedan leer despacio. Perfecto, candidato, muchísimas gracias. Lo vamos a colocar acá y lo vamos a compartir con todos nuestros seguidores y nuestros lectores. Dicho lo anterior, vamos a pasar directamente a la ronda de preguntas. Amílcar, ¿por qué los guatemaltecos deben de votar por usted? Bueno, yo quiero ser presidente porque yo quiero que el guatemalteco que quiere trabajar tenga la oportunidad de tener un empleo o un emprendimiento, y que jamás, nunca en Guatemala los extorsionistas y los mareros le arrebaten al guatemalteco lo que tanto les ha costado. Esa es la Guatemala que queremos. Queremos transformar la educación trayéndola del pasado al presente tecnológico. Queremos que nuestros niños tengan acceso a una tableta con internet gratis para que puedan tener la educación que ellos merecen del primer mundo. Amílcar, ¿qué lo hizo conformar esta agrupación política? Bueno, ese sueño nació ya en el 2010, nace a la vida jurídica el partido Victoria, y ese es el sueño, esa visión para el guatemalteco que le gusta trabajar. A mí en lo personal, la gente haragana, la gente huevona me cae mal. A mí me gusta la gente trabajadora, y yo siempre en mi vida he estado dispuesto a trabajar para la gente que le gusta trabajar, y el guatemalteco es trabajador. Lo que debemos de hacer es darle la oportunidad, porque mucha gente quiere emplearse, quiere emprender un negocio y no ha tenido la oportunidad. Para ellos es que creamos la institución Victoria. Existe desencanto en una buena parte de la población por la oferta política actual. ¿A qué cree usted que se deba ese desencanto de la población? Tiene razón la población. Todos los gobiernos desde el año del 85 han mentido, han engañado, y es momento de hablarle al guatemalteco con la verdad. Nosotros no venimos a hablar con cosas que no se pueden hacer, venimos a hablar con cosas reales, con objetivos concretos y acciones reales que podemos realizar. Y yo desde ya le pido al guatemalteco que este 25 de junio salga masivamente a votar por el Victoria. Se habla mucho de un fraude electoral, y esa apatía que tenemos es el único que puede provocar ese fraude. Necesitamos que usted, guatemalteco, salga a emitirse sufragio. Así es que llama vista, llama marcada. Del actual proceso, ¿qué me puede comentar? ¿Algo que analizar, algo que criticar? Bueno, mire, en lo personal, los que dejaron mucho que deber, mucho que desear, es la actual legislatura. Yo he dicho que hay que acabar con las maras y los extorsionistas, pero con la primera mara que hay que acabar y hay que sacar del Congreso es con toda esa mara de congresistas que lo único que han hecho es hacerle un gran daño al pueblo guatemalteco. ¿Y por qué digo eso? Ellos debieron en esta legislatura hacerle cambios a la ley electoral, y todos los problemas que tenemos hoy en este proceso electoral tienen nombre y apellido, y son los actuales diputados y principalmente los oficialistas con sus aliados. En su plan de gobierno, ¿cuál es la prioridad? Bueno, la prioridad es el guatemalteco que quiere trabajar y que quiere salir adelante. Tenemos un bono de emprendimiento para la mujer de 5,000 quetzales que no tiene que devolver. Este bono es especialmente para aquellas mujeres que quieren poner su propio negocio o ampliar el que ya tienen. Y muchos me preguntan, Amílcar, ¿y de dónde se va a sacar ese dinero? Quiero decirles, el Ministerio de Desarrollo, el MIDES, en estos 4 años manejó 11,000 millones de quetzales, y aparte en subsidios a las empresas distribuidoras de energía eléctrica, a la gasolina, se otorgaron más de 7,000 millones de quetzales. Eso ronda alrededor de los 18,000 millones de quetzales.
de ese dinero no se los vamos a dar en mi gobierno a esas grandes empresas, sino que va a ser directamente a las mujeres para que tengan la oportunidad de emprender su propio negocio. Yo creo en usted, mujer guatemalteca, creo en su capacidad y creo en que usted es una mujer que quiere salir adelante. Nuestros programas, como lo dije al inicio, están creados para las personas que les gusta trabajar y que quieren emprender. Para ellos es que está creado. Amílcar, de ser favorecido con la voluntad del pueblo en las próximas elecciones, ¿cómo mejoraría la calidad educativa? Bueno, en primer lugar, tenemos que descongelar 10,000 plazas de maestros que han estado congeladas desde la ministra Aceña. Ella fue la que inició todo esto y todos los gobiernos siguieron congelando las plazas. Así que los maestros que quieran trabajar, preparen su papelería porque en mi gobierno los vamos a contratar. Segundo paso, queremos darle a cada niño una tablet con internet para que ellos puedan tener acceso a la tecnología. Debemos de traer la educación del pasado al presente tecnológico. Cuando usted hace un análisis de lo que nuestros hijos, nuestros nietos hoy están recibiendo, es lo mismo que nosotros en el siglo pasado recibimos. No hay ninguna nación que pueda salir adelante si no mejora su educación. Vamos a innovar la educación. Y quiero decirle a los maestros también, a los maestros por contrato, los vamos a presupuestar. Y aquellos maestros que ya se pueden jubilar, pero que no lo hacen, porque al jubilar se van a ir a ganar la mitad, los vamos a jubilar con el tiempo, con el salario que actualmente reciben. Y no podemos olvidar que la jubilación es un derecho que ustedes pueden tomar, pero en igual de condiciones. Y también queremos construir 22 institutos tecnológicos, uno por cada departamento, para que nuestros jóvenes puedan tener la oportunidad de ser técnicos en los diversificados y también en los básicos, porque eso carece nuestro país. Pero cada instituto tiene que tener la vocación necesaria de la región. No es lo mismo hablar de Petén que hablar de Escuintla o hablar de Quiché. Cada instituto va a tener su propia especialización basado en la región. Candidato, ¿qué soluciones plantea su plan de gobierno con el creciente problema del tráfico vehicular, no solo en la capital, sino a nivel nacional? Bueno, ahí estamos claros. Queremos desarrollarnos, tenemos que invertir en infraestructura. El anillo metropolitano es urgente que lo debemos de hacer. Y aquí en Guatemala no se ha hecho porque los privados lo quieren hacer y ni lo hacen y ni dejan que el Estado lo haga. Entonces los gobernantes han sido unos títeres siempre de esta gente. Entonces urge el anillo metropolitano. El actual presidente lamentablemente no dejó que Taiwán siguiera la carretera desde el rancho hasta Puerto Barrios. Esta carretera del rancho a Puerto Barrios se tiene que hacer de 4 carriles. Y también debemos de terminar la carretera de 4 carriles de la costa sur hasta la frontera con México, con los libramientos necesarios. Pasar por Cuyotenango, pasar por Mazate, eso es un dolor. Tenemos que hacer esos libramientos. Y quiero decirles algo más. Yo en lo personal estoy en contra de que se haya concesionado, se haya regalado la carretera de Escuintla al puerto. En mi gobierno, esa concesión la vamos a declarar lesiva, porque es injusto que sigan regalando los activos del pueblo de Guatemala. Entonces necesitamos que esas carreteras estén. La otra que es importante es del rancho, que podamos tener una carretera de 4 carriles hasta Cobán también. Las Verapaces necesitan tener la oportunidad de desarrollarse. ¿Cuánto tiempo de producción perdemos? Necesitamos mejorar nuestro aeropuerto, pero necesitamos un aeropuerto internacional que pueda competir con los requerimientos que ya el mundo necesita. Y necesitamos ampliar nuestros puertos. El Salvador nos ha ganado en el aeropuerto, Honduras en los puertos. Guatemala debe de estar competitivo y no solamente eso, sino que también tenemos que arreglar la conectividad que hablamos de internet, porque en el interior del país el internet es muy de mal calidad.
La oferta de Amílcar Rivera para los 3 millones de migrantes guatemaltecos que están en Estados Unidos. Para los migrantes guatemaltecos en Estados Unidos, mi primera orden va a ser revisar el perfil de cada parásito que trabaja en los consulados de Guatemala en Estados Unidos, revisar el perfil de los cónsules. Ellos creen que están de vacaciones, tratan al migrante guatemalteco de una manera horrible, con desprecio, los humillan y se les olvida que son los migrantes guatemaltecos los que mantienen la economía de Guatemala. Y vamos a contratar el personal con la empatía suficiente, con la calidad suficiente para que los puedan atender correctamente. Vamos a automatizar, vamos a sistematizar los procesos de las cartillas consulares, de los pasaportes, para que usted, migrante guatemalteco, pueda tener su documentación en 45 minutos como debe de ser. Y además, mi primera acción, otra acción para ustedes va a ser pedir el TPS. El 14 de enero, si ustedes me dan la oportunidad de ser su presidente, vamos a estarle pidiendo a Estados Unidos que nos otorguen un TPS. Y quiero hablarle a usted, hermano guatemalteco, que muchos de ustedes no se pudieron empadronar porque no les dieron la oportunidad, pero usted sí puede llamar a su familia, a sus amigos aquí a Guatemala y pedirles que voten por mí y que voten por el partido Victoria. Así es que eso es lo que queremos hacer con ustedes, estar cerca y tener un gobierno empático y ampliar también la cantidad de consulados para acercarnos a ustedes, mis hermanos guatemaltecos. Amílcar, en el tema económico, el tema de empleo, el 75% de la población que está en edad y puede trabajar o está en el subempleo o en trabajos temporales. ¿Qué contempla a su plan de gobierno para estos guatemaltecos? Bueno, dos cosas. Para las mujeres específicamente, un bono de emprendimiento de 5,000 quetzales que no tienen que devolver para que emprendan su propio negocio. Y si ya lo tienen, que lo puedan agrandar. El otro tema es, yo quiero un verdadero libre mercado. Y eso va a significar abrir las fronteras de Guatemala, para que la empresa, la industria que quiera venir a invertir a Guatemala lo pueda hacer, porque actualmente existen muchas limitaciones y el mismo gobierno impide que vengan muchas empresas, que vengan industrias aquí a Guatemala a invertir y a generar empleo. Y al abrir las fronteras también vamos a generar las condiciones para que exista competencia en la canasta básica, en los productos de la canasta básica, para que también la canasta básica pueda bajar. Y también necesitamos zonas francas en el interior del país, que esas zonas francas nos permitan el atraer empresas que puedan generar los empleos que tanto necesitamos. Pero te quiero decir algo también, Luis, no podemos mejorar y generar empleo si no arreglamos la seguridad, que imagino que va a ser un tema importante. Entonces, una de mis prioridades es también acabar con los mareros y los extorsionistas. Y no es posible que en las cárceles, mantenidos con sus impuestos, estos ingratos sigan delinquiendo desde las cárceles. Pero imagino que hay un tema especial de la seguridad para poderlo ampliar. Así es que, le repito a usted, el gobierno, mi gobierno, si usted lo permite, va a ser para la gente que quiere trabajar, para generar empleo y apoyar al emprendedor. Y tal vez con esto finalizo esta pregunta. A la economía informal no la vamos a perseguir. Normalmente están acostumbrados que los gobiernos persigan a la economía informal. Nosotros la vamos a apoyar para que puedan ampliar sus capacidades y en su momento ellos mismos tengan la necesidad de pasar a la formalidad. Porque todos los gobiernos lo que tratan es a la fuerza formalizar la economía informal. Nosotros lo contrario, la vamos a apoyar. Amílcar, hablemos ahora de salud, la red de hospitales, ¿qué contempla y qué ha pensado y cuál es la promesa que usted le hace al pueblo de Guatemala? Bueno, en primer lugar, primer compromiso, el ministro que voy a nombrar va a ser un ministro que represente al salubrista, va a ser el primer ministro de la historia de Guatemala que represente a los salubristas, no va a representar a las casas farmacéuticas como normalmente ha sido, no va a representar al crimen organizado que está metido en el Ministerio de Salud Pública.
Ese es lo primero que vamos a hacer, porque con eso vamos a iniciar. El otro aspecto, tenemos que romper el monopolio que existe de las medicinas, porque ese monopolio nos está acabando y nos está matando. Y también quiero decirles, tenemos que mejorar que la gente pueda tener acceso en el San Juan de Dios, en el Roosevelt y en los diferentes hospitales, la medicina que sea necesaria. Entonces nosotros, y en el plan que tenemos, es crear una comisión donde vamos a involucrar también a la sociedad civil para garantizar que los procesos de adquisición de medicina sean transparentes. Pero también quiero manifestarle que la adquisición la vamos a hacer a través de mecanismos de gran escala que van a permitir que la medicina baje de precio. Por ejemplo, tenemos el Comisca. Guatemala en Centroamérica es el que menos lo usa y eso nos daría la oportunidad de adquirir medicina a bajo precio y podríamos tener la cantidad necesaria. Así es que vamos a renovar los hospitales, los centros de salud, los puestos de salud y vamos a darle la medicina a las personas porque no es posible que la gente siga saliendo con una receta. En mi gobierno, las personas, usted guatemalteco va a salir con su medicina. Los guatemaltecos quieren saber cuál sería la relación de su gobierno con los sindicatos, por ejemplo, con el de salud, con el de educación. Mire, la relación nuestra va a ser con los empleados que tenemos que mejorar. No es posible, por ejemplo, ya que me habla usted de salud, mire, es una vergüenza que tuvimos la pandemia y no se le apoyó, pero ni con mascarillas al salubrista, no se le apoyó al salud. Miren, gente, miren, es que es una vergüenza. Gente murió no por el COVID, Luis. La gente murió lamentablemente por falta de insumos, por falta del interés del gobierno. Entonces la relación nuestra con el empleado de salud, con el maestro, va a ser una buena relación. Al salubrista quiero decirles, nosotros vamos a pasar de contrato, porque hay miles de empleados salubristas por contrato, que es una vergüenza, después que los llamamos que son unos héroes, pero no hemos correspondido como Estado. A esos salubristas que están hoy por contrato los vamos a presupuestar, los vamos a honrar y los vamos a dignificar. Y con los maestros, ya lo dije también, tenemos claro nuestros planes. Los maestros por contrato van a ser presupuestados. Los que se quieran jubilar, los vamos a jubilar con lo que están ganando activamente y vamos a descongelar esas 10,000 plazas que están congeladas. Y para terminar con el tema de salud, que tengan los insumos, que tengan las herramientas, que tengan la medicina, que ya no se les muera en sus brazos niños, hombres, mujeres, ancianos, no porque no puedan salvarles la vida, sino que actualmente muchas veces mucha gente pierde la vida en el sistema de salud pública, no por los médicos, sino porque no tienen los insumos y no tienen la medicina necesaria. Entonces, ¿cómo no honrar a esa gente que está poniendo el pecho por Guatemala? Claro, ahora sí, usted quería esta pregunta y se la hago directamente. ¿Cómo erradicar las extorsiones, este flagelo que tiene pues preocupada a la población? Mire, nosotros y yo y en mi gobierno vamos a acabar con los mareros y los extorsionistas. Vamos a ampliar a 10,000 soldados. Actualmente hay 19,000. Vamos a contratar 10,000 soldados más. Y vamos a sacar al ejército de Guatemala a las calles, pero no solo sacarlo, vamos a instalar destacamentos militares para devolverle la paz y la seguridad al guatemalteco. Vamos a dignificar a la policía, la vamos a fortalecer también, porque hay muchas cosas que pasan en la... ¿Cómo es posible que cuando un policía le mete un tiro a un delincuente, el policía para enredado y en problemas legales? En mi gobierno, la gente y la policía, el agente, el buen agente, va a tener un presidente a la par de él que lo respalde. En lugar de que se le castigue, lo que se le debe dar a ese policía es una bonificación por el buen trabajo que hace. Y la otra, miren, yo ayer estuve en el preventivo de la zona 18. ¿Cómo es posible que los bloqueadores o no están instalados o ellos mismos los apagan? Eso no es posible. Entonces, para ello vamos a crear 6 cárceles de máxima seguridad. Una en cada brigada militar administrada por el Ejército de Guatemala para desconectar a esos mareros y que paguen lo que le han hecho al guatemalteco. De esas partes lo que queremos hacer para regresarle la paz y la seguridad al guatemalteco. Claro. Hablemos de otro tema candente de seguridad. La
el trasiego de drogas y la producción que lamentablemente ya se da de esos estupefacientes en el país? Bueno, en el caso mío, yo cuando fui alcalde del municipio de Misco, tuve una excelente relación con la Embajada de Estados Unidos, y en mi gobierno como presidente vamos a seguir y establecer una excelente relación con el gobierno de Estados Unidos para trabajar en conjunto. Miren, aquí debemos de trabajar en conjunto con el gobierno norteamericano para poder erradicar ese gran daño y ese gran flagelo que tenemos. Miren, ¿cómo es posible que las avionetas aterrizan, se van, sacan, llevan y traen y hacen lo que se quieren? Entonces, yo creo que es una coordinación que se debe de hacer para poder evitar y parar ese gran flagelo que Guatemala está haciendo. Prácticamente es una ruta que están utilizando los narcotraficantes. Pero lo otro también, Luis, tenemos que ir a dar desarrollo a esos lugares del interior del país. Hay muchos lugares, municipios enfrentados. Nadie lo dice, pero la realidad es que ahí está metido el narcotráfico. A esos lugares debemos de llevarles de desarrollo. Debemos de llevar alternativas para que ellos puedan producir y que también puedan tener una vida digna. Y de esa manera se va a erradicar. Pero en Guatemala y en mi gobierno vamos a trabajar de la mano con el gobierno de Estados Unidos para poderlo erradicar. Candidato, los guatemaltecos quieren saber, en aras de la transparencia, quiénes son sus financistas. Bueno, estamos financiándolo el Comité Ejecutivo Nacional, los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, cada Comité Ejecutivo Departamental, cada Comité Ejecutivo Municipal y los candidatos que están participando con el partido. Cada quien está poniendo sus gastos. Si ustedes se dan cuenta y ven en las calles, de nosotros van a ver muy poquitas pancartas en los postes. No creemos, en primer lugar, en eso. Nosotros no creemos en esto, lo único que genera es gasto, y esos partidos que han saturado la ciudad, que han contaminado el medio ambiente, y peor, los que están comprando nylon para ponerlo, eso solo están destruyendo todo nuestro ambiente en Guatemala. Nosotros lo que vamos a llevar son mensajes concretos, claros, concisos, de qué es lo que puede esperar el guatemalteco de nosotros. Y recordemos que ahora a través de las redes sociales es muy barato, muy sencillo poder llevar esos mensajes claros y contundentes. Eso es lo que vamos a hacer nosotros, o sea que de los 30 y pico millones de quetzales que es el techo presupuestario, Luis, yo creo que nosotros no vamos a llegar pero ni al 5% de lo que tenemos ya planificado y presupuestado. Vamos a utilizar las redes sociales, vamos a dar mensajes contundentes, vamos a ser claros con lo que queremos hacer, así es que esperamos que el guatemalteco pueda respaldar esto y que no siga respaldando a esa gente que está gastando millones de quetzales de millones en poner y contaminar toda Guatemala con plásticos y nylons por todos lados. Amílcar ya me habló de apoyar a la policía, pero cuénteme un poquito más a fondo cuál es su plan de trabajo para ellos. Bueno, número uno, los policías no pueden seguir con ese sueldo de hambre. Hay que dignificarlos, hay que mejorarles el salario. Esos comedores que puso este presidente, eso es una gran estafa. ¿A qué horas van a llegar a comer los policías? Esos comedores, al llegar de presidente, los vamos a eliminar y cada policía se le va a dar su bono de alimentación. Se le va a dar sus uniformes, sus botas. ¿Cómo es posible que los policías tengan que hasta pagar las balas que utilizan? No, hombre, si ahí está el presupuesto para que lo puedan hacer y lo puedan comprar. En los últimos 13 años un par de uniformes les han dado y los policías meten a lavar, una vez lavan ese uniforme y se les destiñe. Hay que darle las cosas de calidad. Las subestaciones están todas, miren, de veras, ellos duermen en unas condiciones terribles. Y el otro elemento muy importante, Luis, es tenemos más de 20,000 policías que están recibiendo alrededor de 500 quetzales porque están sobreendeudados con el Banco de los Trabajadores. Y no podemos olvidar que es el presidente de la República quien nombra al presidente del Bantrab. ¿Y cómo es posible que el Bantrab ahí, siendo patrocinador del Real Madrid a costa del empleado público? No, hombre, eso no es posible. Aquí eso lo vamos a arreglar.
y a los policías, a los maestros y a los salubristas no se va a permitir que les sigan descontando más del 35% de su salario. Miren, ¿cómo es posible que a un policía se le descuente más del 80% de su salario? ¿De qué vive ese policía? ¿Cómo puede vivir un policía con 500 quetzales? Este es un tema de seguridad nacional que lo vamos a ir a arreglar. Por eso yo le digo al policía, eso es lo que puede esperar de mi persona. Yo sé que el policía no vota, pero sí le pido a él que hable con su familia, que hable con sus vecinos, que hable con las personas que puedan para que voten por mí para presidente, porque esto lo vamos a arreglar. Y ellos me van a ayudar, conjuntamente con el ejército, a acabar con las maras y los extorsionistas. ¿Ya tiene en mente, apalabrado, como se dice en buen chapín, a su gabinete? ¿Podemos conocer algunos de los que le acompañarían en su gobierno? Mire, hemos estado platicando con algunos, todavía estamos en conversaciones, en el Ministerio de Desarrollo hemos platicado con algunas personas, en el Ministerio de Salud hemos estado entrevistando a algunas personas que los mismos salubristas nos han estado recomendando. En el caso de la Policía Nacional, quiero decirles, ahí se van a sorprender porque realmente hemos tenido nosotros una muy buena relación con muchos policías activos y por primera vez van a ver a un Policía Nacional Civil ministro de Gobernación, porque siempre los ministros de Gobernación no tienen interés en la policía. Esta vez en mi gobierno va a ser un policía, el ministro de Gobernación, para que trabaje de la mano con la policía. Entonces estamos preparándolo, Luis, estamos trabajando, no hemos terminado de tomar todas las decisiones. Para ser honesto, a mí no me gusta decir cosas que no son, pero al tenerlo vamos a estarle informando a ustedes y al pueblo de Guatemala. Claro. De sus actuales contendientes, de los opositores políticos, ¿a quién invitaría usted a su grupo de trabajo de ser favorecido con el voto de los guatemaltecos y a quién definitivamente no, nunca? Bueno, en primer lugar no voy a invitar a los candidatos oficialistas. No tenemos un candidato oficialista, tenemos 3 candidatos oficialistas. En primer lugar, Manuel Conde de Vamos. Segundo candidato oficialista, Sandra Torres de la UNE. Tercer candidato oficialista, Suri Ríos de Valor. A ellos jamás de los jamases los invitaría a nada, Luis, porque ellos han sido corresponsables y aliados de este presidente y le han hecho daño al pueblo de Guatemala. Ellos han trabajado de la mano. Tenemos 3 candidatos oficialistas, Suri Ríos de Valor, Sandra Torres de la UNE y Manuel Conde de Vamos, y debemos de ser claros y contundentes. A mí no me gusta andar por las ramas, jamás de los jamases. ¿Del resto a ninguno otro? Realmente hay una gran gama de candidatos, no sé cuál sería la expertise de cada uno, habría que revisarlo, Luis, para no dar algo que después no haga. Entonces, solo te estoy diciendo que a los 3 candidatos oficialistas, Suri Ríos de Valor, Sandra Torres de la UNE, Manuel Conde de Vamos, ellos 3 son los candidatos oficialistas. Ellos son los 3 títeres de Alejandro Yamatei. A ellos jamás los invitaría, pero ni a tomar café ni un vaso de agua. Y para ir cerrando, ya habló un poquitito, pero quisiera que fuera un poco más amplio, la relación de su gobierno con el gobierno de los Estados Unidos. Mire, la relación va a ser una buena relación. Guatemala siempre ha sido aliada de Estados Unidos y les repito, cuando yo estuve como alcalde del municipio de Mixco, tuve una excelente relación con la Embajada de Estados Unidos. Fue cuando se empezó a instalar la comisaría modelo en el municipio de Mixco. En esa época estaba el embajador McFarland y también tuve como alcalde una excelente relación con el pueblo de Israel a través de su embajador. Tanto fue así que invitaron varias veces a personal de la municipalidad a viajar a Israel, como yo como alcalde fui invitado también por la Embajada de Estados Unidos a conocer programas que ellos implementaban. Entonces, mi relación con Estados Unidos va a ser igual, buena, como Guatemala siempre la ha tenido, y espero mejorar esa relación, ese intercambio comercial, ese intercambio de tecnología, porque es importante. Miren, aquí no hemos aprovechado toda la tecnología que tiene Estados Unidos y Israel, que podemos aprovechar para combatir a las maras y los extorsionistas y acabarlos. Entonces van a ver ustedes una relación de mi gobierno
muy buena con Estados Unidos y con Israel. Candidato, ahora lo voy a invitar. Nuestro diario todos los días sale a los 340 municipios del país y escucha las opiniones de los guatemaltecos. Esta vez no va a ser la excepción. Vamos a presentarle a algún guatemalteco en alguna parte del país que le va a hacer una pregunta directa. Por favor. Así que vamos a escuchar al primero. Elfe Belillo Osorio García, soy abogado y notario. De que cómo va a ser, si va a ser más controlado el presupuesto que ellos tienen en educación para la incrementación de más escuelas, pues, porque hay mucho niño caminando kilómetros para poder ir a recibir la educación, que si tienen planificado hacer tienen un proyecto de trabajo con relación a educación para más maestros, más escuelas. Candidato, ¿qué le responde a este guatemalteco que pregunta su preocupación por tanto niño que sale a diario a la escuela y que tiene que caminar kilómetros y kilómetros para llegar a recibir el pan del saber? Bueno, miren, en este sentido tenemos que acercar la educación, tenemos que desconcentrarla, tenemos que poner las escuelas donde se necesitan. El gran problema ha sido que muchos gobiernos y los gobiernos han construido escuelas no pensando en los niños, sino que han construido escuelas pensando en la comisión de la escuela, de cuánto van a ganar por la construcción. En mi gobierno vamos a pensar en la niñez, no solamente en acercar la educación, sino que el deseo mío como profesor universitario es traer la educación del pasado al presente tecnológico. No solamente es acercar las aulas, acercar la escuela, sino que también la tecnología y la innovación. Cada niño en mi gobierno va a tener su propia tablet y vamos a lograr que tenga su internet gratis para poder traer esa educación al presente tecnológico y, por supuesto, no pensar en simplemente que se debe de construir, sino que dónde, para poder desconcentrar y acercar las escuelas a los niños. Claro, vamos a escuchar al siguiente guatemalteco, a ver cuál es la interrogante que tiene para el candidato. Soy Ángel Girón y me dedico a auxiliar de piloto, de que a ver si pueden generar más empleo para la gente que no tiene y preguntarles cuál sería su método de todo eso y si lo harían bien o no. La pregunta en concreta de un joven es sobre empleo, cómo generar empleo para los jóvenes y que, por ejemplo, no se vean tentados a ir a buscar las maras o incluso pues buscar el sueño americano. Bueno, nosotros como partido en esta legislatura presentamos una iniciativa de ley denominada Mi Primer Empleo. Esta iniciativa lo que busca es incentivar a las empresas que deduzcan de sus impuestos la mitad del salario para los jóvenes, porque cuando los jóvenes llegan a pedir empleo les piden experiencia, pero ¿cómo van a tener experiencia si no se les da la oportunidad? Ese es un mecanismo. El otro mecanismo, como ya lo dije, es abramos las fronteras, tengamos un verdadero libre mercado en Guatemala para lograr tener el empleo que tanto está buscando el guatemalteco, principalmente el joven y las personas que tienen más de 35 años que también se ven topadas con ese problema de poder tener empleo. Claro, vamos a escuchar a otro de los guatemaltecos que también quiere hablarle directamente, candidato. Por favor. Muy buen día, mi nombre es Wendy Chow, soy abogada. Respecto al tema migrantes, me gustaría saber qué medidas y políticas implementarían para poder reducir la migración hacia otros países, puesto que creo que es un problema que ha incrementado últimamente y sería interesante conocer cuáles son sus propuestas. Una guatemalteca, una dama, le pregunta directamente cuál sería su política para pues frenar el que a diario tantos guatemaltecos se vean obligados a dejar el país con rumbo a los Estados Unidos. Bueno, las causas de la migración del guatemalteco principalmente a Estados Unidos son varias. Número uno es acabar con las maras y los extorsionistas, porque las maras y extorsionistas han expulsado a miles de guatemaltecos fuera de nuestra nación. La otra es la pobreza que estamos viviendo en Guatemala. Debemos de generar las oportunidades para que el guatemalteco pueda tener un empleo, pueda emprender su negocio,
pero no solamente pueda tener un empleo, sino que se necesita que también ese empleo sea con el salario que le permita poder vivir y poder sacar adelante a su familia. Y para ello, pues es toda una política económica que vamos a buscar en Guatemala, es un libre mercado para poder atraer, pero también tenemos que invertir muchísimo y tenemos que lograr una Guatemala segura e invertir mucho en educación para que podamos transformar nuestra nación en una nación próspera. Guatemala es rica, lo que necesitamos es que el gobierno genere las condiciones para que usted se pueda desarrollar. Vamos a pasar con otro guatemalteco que también quiere preguntarle directamente a Amílcar Rivera. Carla González, soy abogada. Me gustaría saber qué van a hacer los señores candidatos para combatir la delincuencia, ya que en nuestro punto de vista no hay seguridad y todos los días salimos a trabajar y queremos un poco de seguridad. Pues otra guatemalteca candidata preocupada por la seguridad. Los guatemaltecos no se sienten seguros de salir a la calle para ir a estudiar, para ir a trabajar. ¿Qué le responde? Bueno, en mi gobierno, oiga bien, vamos a acabar con los mareros y los extorsionistas. El ejército de Guatemala va a las calles, pero se van a instalar destacamentos militares en las zonas más peligrosas del país y con ellos atraparlos, pero no irlos a meter a que el guatemalteco los siga manteniendo como actualmente se hace y que sigan delinquiendo. Vamos a crear 6 cárceles de máxima seguridad, una por cada brigada militar administrada por el Ejército de Guatemala, para que los desconectemos por completo y que paguen lo que le han hecho al guatemalteco. Y la otra, necesitamos una policía renovada, reestructurada, una policía dignificada que haga también el trabajo que esperamos. Pero debemos de cambiar la situación, que cuando un policía, un buen policía, hiere o mata a un delincuente, ese policía se va preso. Eso tiene que cambiar en Guatemala. Cuando un policía le meta un tiro a un delincuente, a ese policía lo que se le debería de dar es una bonificación económica para incentivarlo también. Pero tenga la seguridad que en mi gobierno vamos a acabar con las maras y los extorsionistas. Gracias por sus respuestas, candidato. Ahora vamos a pasar a una modalidad de respuestas cortas. Le vamos a pedir que nos responda si está a favor o en contra. Entonces, empezamos. La primera sería el aborto. En contra. La pena de muerte. A favor. La despenalización de las drogas. En contra. La explotación de minerales y recursos naturales. Solo si es para Guatemala. Bueno, ahora cambiamos un poquito la modalidad y es que me responda con una palabra, una respuesta muy cortita sobre lo que le vamos a consultar. Una virtud de Amílcar Rivera. Muy trabajador. ¿Algún defecto? Trabajólico. El Tribunal Supremo Electoral. El rector de las elecciones. El voto nulo. Darle oportunidad a que alguien más decida por usted. Partidos políticos. Maquinarias electorales. La Corte de Constitucionalidad. El defensor de nuestra Constitución. Presidente. El líder de la nación que lamentablemente hoy no tenemos. Parlamento Centroamericano. No sirve. El CACIF. Empresarios que no dejan que vengan nuevas inversiones a Guatemala. Ministerio Público. El que debe de perseguir el delito y debe de acusar y debe de hacer pagar al que le ha hecho daño al guatemalteco. Amílcar Rivera, muchas gracias por haber atendido la invitación, gracias por las respuestas que le ha dado a los guatemaltecos y a usted, amigo que está del otro lado de la pantalla, queremos agradecerles que nos haya acompañado y también lo invitamos a que siga bien informado de lo que sucede en Guatemala y el mundo a través de nuestro diario Las Noticias Como Son.